El Verbo se hizo carne. El origen de la Navidad. Allá por el año 700 a.C., un profeta judío llamado Isaías hizo la siguiente profecía. Dijo: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. 700 años más tarde, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas capítulo 1, versículo 26. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Lucas capítulo 1, versículo 27. Y el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Y aquel Verbo es Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Jesús es nuestro Creador, ya que Él es Dios, como lo dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el tiempo en que María iba a dar a luz, hubo un edicto del César para que todos fueran empadronados según su ciudad de origen. Por eso José tuvo que dirigirse a Belén para que fuesen empadronados, ya que ellos vivían en Nazaret, para que se cumpliese lo que dijo Dios por medio del profeta Miqueas siglos antes que naciese Jesús, cuando dijo: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo capítulo 2, versículo 6. Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2, versículo 7. Por eso Juan dijo que el Verbo habitó entre nosotros, es decir, Dios habitó entre nosotros. Por eso que Jesús también se le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tiempo después, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús mismo explicó por qué tuvo que venir a este mundo para vivir y morir por nosotros. Él dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 19, versículo 10. Porque la Biblia dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10.
y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Jesús al morir dijo, consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Y sin aquel derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Jesús vino a vivir a este mundo como ser humano para poder ofrecernos salvación del castigo eterno que merecemos por nuestros pecados. Su amor me rescató. Para que Dios nos salve de la condenación del infierno, debemos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En tus manos, Señor, descansa mi alma. Nadie más te puede salvar, confía en Jesús hoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. 1. Reconoce que eres pecador. Lee Romanos capítulo 3, versículo 10. 2. Decide dejar el pecado. Arrepiéntete. Lee Hechos capítulo 17, versículo 30. 3. Cree que Jesucristo murió por ti, fue sepultado y resucitó de los muertos. Lee Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. 4. En oración invita a Jesús a tu vida para que sea tu Salvador personal. Lee Romanos capítulo 10, versículo 13. ¿Qué orar? Puedes orar de esta manera. Amado Dios, soy pecador y necesito perdón. Creo que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió por mis pecados. Quiero dejar el pecado. Ahora mismo invito a Cristo a venir a mi corazón y a mi vida como mi Señor y Salvador personal. Si creíste en Jesús como tu Salvador y has hecho esta oración, acabas de empezar una maravillosa vida nueva con Él. Ahora uno lee tu Biblia cada día para conocer mejor a Jesucristo. 2. Habla a Dios en oración todos los días. 3. Bautízate, adora a Dios, reúnete y sirve con otros cristianos en una iglesia donde se predique de Jesucristo y donde la Biblia sea la suprema autoridad. 4. Habla de Jesucristo a otros.